La antigua Grecia. A partir aproximadamente del año 500 a.C., esta escarpada tierra fue escenario de notables desarrollos en arte, filosofía y guerra. Sus dos ciudades-estado más importantes eran Atenas, una potencia naval, donde florecían la democracia, el arte, el drama y la filosofía, y Esparta, una sociedad austera y militarista, famosa por su formidable ejército. En el 480 a.C., estas dos ciudades-estado se unieron para luchar contra una invasión del poderoso imperio persa. En el desfiladero de las Termópilas, una pequeña fuerza griega, liderada por 300 espartanos, contuvo al enorme ejército persa durante 3 días, antes de ser finalmente rodeados y aniquilados. Luego, en los estrechos de Salamina, la flota griega derrotó a la armada persa. Pero no pudieron evitar que los persas incendiaran los sagrados templos de la Acrópolis de Atenas. Al año siguiente, en Platea, los griegos ganaron una batalla terrestre decisiva contra los persas y los forzaron a abandonar su invasión. Los siguientes 50 años fueron la edad de oro de la Grecia clásica. Pero la creciente tensión entre Atenas y Esparta y sus aliados finalmente condujo a la guerra, arrastrando al mundo griego a décadas de luchas destructivas. Las guerras entre las ciudades-estado griegas continuaron durante casi un siglo, dejándolas exhaustas y vulnerables a un nuevo poder emergente del norte. Durante siglos, los griegos sofisticados habían visto al montañoso reino de Macedonia como un lugar atrasado, un pueblo de paletos, apenas griego en absoluto. Pero bajo el rey Filipo II, Macedonia emergió como una fuerza militar formidable. Su reforma más famosa, la introducción de la zarisa, una pica de 18 pies, 5.5 metros, el doble de larga que una lanza griega normal, y manejada por infantería entrenada que luchaba en una formación cerrada, conocida como falange. En el 480 a.C., en la batalla de Queronea, el ejército de Filipo aplastó a las fuerzas conjuntas de Tebas y Atenas. Mediante alianzas y conquistas, Filipo ya había obtenido el control sobre la mayoría de sus vecinos. Ahora, tras esta victoria, unió a toda Grecia en una alianza conocida como la Liga Helénica o Liga de Corinto, con Filipo como hegemón o comandante supremo. Solo Esparta se mantuvo al margen. Filipo comenzó a planear una gran campaña, una guerra panhelénica, o de toda Grecia, contra el imperio persa. Su viejo enemigo ahora era una superpotencia en declive, con sus grandes riquezas maduras para ser tomadas. Pero en vísperas de lanzar su guerra, Filipo fue asesinado por su propio guardaespaldas, víctima de las brutales rivalidades cortesanas de Macedonia. Fue sucedido por su hijo de 20 años, Alejandro, brillante, inquieto, tutoreado por el gran filósofo Aristóteles y ya un experimentado comandante militar. Alejandro heredó el gran plan de su padre de invadir Persia, pero primero tuvo que asegurar su propia posición como rey. En casa, hizo ejecutar a rivales potenciales, luego ascendió rebeliones en Iliria, Tesalia y Grecia Central. En las primeras semanas de su guerra, Alejandro hizo un ejemplo especial con Tebas, destruyendo completamente la ciudad antigua y vendiendo a su pueblo como esclavos. En la primavera del 334 a.C., listo para lanzar su guerra contra el imperio persa, Alejandro lideró a su ejército a través del Helesponto hacia Asia Menor. Era el comienzo de una de las más grandes campañas militares de la historia. El ejército de Alejandro tenía unos 40.000 hombres fuertes, reclutados de todas partes de Grecia. La infantería estaba comandada por el veterano general macedonio Parmenión. La falange. En la primera línea, 9.000 falangistas macedonios armados con la zarisa de 18 pies. Eran soldados profesionales, bien entrenados y disciplinados, que formaban para la batalla en la falange con 16 filas de profundidad. Esta formación compacta presentaba un muro sólido de puntas de lanza de hierro y era virtualmente imparable, pero también era difícil de maniobrar y muy vulnerable a ataques en sus flancos o retaguardia.
Los hipáspitas, por eso 3.000 de infantería de élite, los hipáspitas o portadores de escudo, armados con lanzas más cortas, custodiaban sus flancos. Estaban comandados por el hijo de Parmenión, Nicanor. Los hoplitas. La segunda línea del ejército de Alejandro estaba formada por 7.000 aliados griegos y 5.000 mercenarios armados como hoplitas. Tomaban su nombre del oplon, su gran escudo rondo, y portaban lanzas más cortas, de 8 pies. Una falange hoplita no era tan efectiva que los falangistas macedonios, pero aún así estaban bien armados y fuertemente armadurados para la época. Los hostigadores. Los agrianos eran los hostigadores de élite del ejército, expertos lanzadores de jabalina de lo que ahora es el sur de Bulgaria. Otros hostigadores de Tracia e Iliria estaban armados con jabalinas, hondas y arcos. La caballería. Las tropas de choque del ejército de Alejandro eran la caballería de los compañeros, o hetairoi, 1.800 jinetes de élite armados con lanza y espada, comandados por Filotas, otro hijo de Parmenión. Alejandro lideraba personalmente el escuadrón real. También había 1.800 jinetes de Tesalia, comandados por Calas, 600 de otras partes de Grecia, comandados por Erigio, y 900 exploradores a caballo de Tracia y Peonía bajo el mando de Casandro. El gran imperio persa estaba dividido en provincias llamadas satrapías. Cada satrapía era gobernada por un gobernador o sátrapa. Aquellos en Asia Menor, ahora amenazados por la invasión de Alejandro, se reunieron para discutir estrategia. Memnón de Rodes, un hábil general griego al servicio de Persa, les instó a evitar la batalla con Alejandro. En su lugar, les aconsejó usar una estrategia de tierra quemada, quemar villetas y cultivos y retirarse al interior. El ejército de Alejandro prometió que pronto moriría de hambre. Era un buen consejo, pero los sátrapas no estaban dispuestos a arrasar sus propias provincias sin luchar. Así que decidieron enfrentar al ejército de Alejandro en el río Granico. El ejército persa se formó detrás del río, que era poco profundo, pero de 60 pies, 18 metros de ancho, con bordes escarpados. Su primera línea era un muro de caballería, unos 10.000 jinetes de todo el imperio, medos e hircanios del moderno Irán, bactrios de Afganistán y paflagonios de la costa del Mar Negro de Turquía. Detrás, en reserva, estaba la infantería, varios miles de mercenarios griegos, una vista común en los ejércitos persas en esa época. Estos hombres luchaban por oro persa y estaban armados con el escudo rondo y la lanza corta de los hoplitas. Los persas quizá no estaban seguros de que podían confiar en estos hombres en combate contra sus compatriotas griegos, y por eso los colocaron en la retaguardia. Alejandro, determinado a atacar y destruir esta fuerza persa antes de que pudiera retirarse, corrió hacia el Granico con sus mejores tropas. En su ala izquierda, desplegó la caballería tesalia, griega y tracia, bajo el mando de Parmenión. En el centro estaban las lanzas agrupadas de la falange. A la derecha estaba Alejandro mismo, con la caballería de los compañeros, bajo Filotas, así como los hipáspitas élite, los lanzadores de jabalinas agrianos y los arqueros. Alejandro, con 13.000 de infantería y 5.000 de caballería en total, probablemente estaba ligeramente superado en número, pero ignorando los consejos de esperar hasta el amanecer para cruzar el río, ordenó un asalto inmediato. Envió un escuadrón de caballería de los compañeros a vadear el río, seguido por un regimiento de hipáspitas y la caballería ligera peonia. Alejandro, pidiendo a sus hombres que mostraran su valor, lideró su ala derecha a través del río. Al llegar al medio río, los griegos fueron recibidos por una lluvia de jabalinas, dardos y flechas de la línea persa. Los que llegaron a la orilla opuesta fueron inmediatamente cargados por la caballería persa. Alejandro estaba en lo más recio del combate. Atacó donde estaba estacionada toda la masa de su caballería y líderes. A su alrededor se desarrollaba un conflicto desesperado. Los caballos se apiñaban contra caballos y hombres contra hombres, los macedonios esforzándose por empujar a los persas lejos de la orilla del río, los persas determinados a evitar que cruzaran y a rechazarlos de nuevo al río.
El ataque de Alejandro parecía temerario, pero estaba ganando tiempo para que el resto de su ejército cruzara el río, incluyendo la irresistible falange macedonia. Entonces, de repente, Alejandro estaba luchando por su vida, atacado por dos nobles persas. Roésaques cabalgó hacia Alejandro y le golpeó en la cabeza con su espada, rompiendo un trozo de su casco. Pero el casco amortiguó la fuerza del golpe, y Alejandro lo derribó con su lanza. Entonces, por detrás, Espitridates levantó su espada contra el rey, pero Clito el Negro, hijo de Dropidas, se anticipó a su golpe, le golpeó el brazo y se lo cortó, espada y todo. Ahora el ejército griego había cruzado el río, y la caballería persa enfrentaba un muro de lanzas macedonias. La mayoría giró y huyó. La velocidad y el impacto del ataque de Alejandro significaron que los mercenarios griegos de Persia ni siquiera habían tenido tiempo de unirse a la batalla. Alejandro, en un frenesí de sangre, o posiblemente considerando a estos griegos como traidores, ignoró sus súplicas de clemencia. Los mercenarios fueron rodeados por todos lados y masacrados. Alejandro había ganado una gran victoria. Asia Menor ahora estaba a su merced, pero el imperio persa seguía siendo una tierra de inmensa riqueza y poder. Ya estaba movilizando sus vastos recursos para enfrentarlo. Si Alejandro quería conquistar este imperio y tomar su lugar en la historia, a continuación tendría que enfrentarse. En el 334 a.C., Alejandro, el rey de Macedonia de 21 años, lideró una coalición de fuerzas griegas contra la potencia más grande de la época, el imperio persa. Lideró un ejército de veteranos expertos. En su corazón, hombres de la falange macedonia, armados con la pica sarisa, de 18 pies, y los jinetes de élite de su caballería de los compañeros. Juntos, en la batalla del río Gránico, habían obtenido una primera victoria decisiva sobre el ejército persa. Ahora, cuando Alejandro se acercó a Sardes, capital de la provincia persa de Lidia, su comandante se rindió sin luchar. Pero antes de que Alejandro pudiera avanzar más, necesitaba neutralizar el poder naval persa. Persia tenía una flota poderosa, con grandes bases navales alrededor del Mediterráneo oriental que potencialmente podía cortar sus líneas de comunicación con Grecia. En lugar de desafiar a los persas en el mar, Alejandro decidió atacar sus bases más cercanas, las ciudades costeras griegas de Mileto y Halicarnaso. Ambas ofrecieron una resistencia decidida, pero fueron tomadas para el invierno. La siguiente primavera del 333 a.C., Alejandro continuó su avance hacia Licia y Frigia. En Gordión le mostraron el legendario nudo gordiano. Una profecía decía que quien pudiera desatarlo gobernaría toda Asia. Alejandro simplemente tomó su espada y lo cortó por la mitad. Mientras tanto, Memnón de Rodas, un hábil general griego al servicio de Persia, llevó barcos de guerra persas al Egeo y capturó las islas de Quíos y Lesbos. Pero, tras la repentina muerte de Memnón por enfermedad, se abandonó la ofensiva. Habían pasado 18 meses desde que el ejército de Alejandro cruzó el Helesponto e invadió el imperio persa. Ahora, Alejandro condujo a sus hombres a Cilicia, y pronto estuvo en condiciones de cruzar las montañas Nur hacia Siria. Pero entonces, el principal ejército persa, liderado por el propio rey Darío III, emergió detrás del ejército griego al norte. Darío estaba decidido a atrapar y destruir el ejército de Alejandro, al que superaba en número casi 2-1. Así que bloqueó la única ruta de escape de Alejandro, moviendo su ejército a la llanura costera cerca de Isos, de solo 6 millas de ancho desde las montañas al mar. El estrecho campo de batalla obligaría a Alejandro a luchar, pero también impedía a Darío explotar su enorme ventaja numérica. Su ejército, según algunas estimaciones, tenía hasta 100.000 hombres y contenía a algunos de los mejores soldados de su vasto imperio, incluidos 10.000 de sus propias tropas de la Casa Real, conocidos como los Inmortales. Su mejor caballería se concentró en su derecha, hacia el mar, donde el terreno era mejor para los caballos. Su mejor infantería, sus hoplitas griegos mercenarios, formaban el centro.
La infantería persa formaba su ala izquierda. Alejandro desplegó a su propio ejército para la batalla, confiando una vez más su ala izquierda, más cercana al mar, a Parmenión, con la caballería e infantería griegas. En el centro, como siempre, estaba la falange macedonia. Alejandro se posicionó a sí mismo y a sus mejores tropas en el ala derecha, hacia las laderas de la montaña. Sus lanzadores de jabalinas de élite agrianos, sus arqueros, y detrás de ellos, los hipaspistas y la caballería de los compañeros. Cuando Alejandro vio la fuerza de la caballería persa que enfrentaba a Parmenión, a la izquierda, movió su caballería tesalía para reforzarlo. A pesar de sus abrumadores números, Darío mantuvo su posición detrás de un pequeño río, el Pinaro, y esperó a que Alejandro atacara. No tuvo que esperar mucho. Alejandro llamó a sus hombres, instándolos a ajustar con valentía, nombrando a algunos por su nombre. Luego, a la cabeza del ala derecha de su ejército, cargó. Una vez más la velocidad y el impacto del avance macedonio hicieron retroceder al enemigo. Pero en el centro del campo de batalla, la falange macedonia estaba en problemas. En su esfuerzo por mantenerse al día con Alejandro, su formación se había desorganizado. Ahora, en una feroz lucha con los mercenarios griegos de Darío, la falange macedonia estaba siendo empujada lentamente hacia atrás. Alejandro, al ver el peligro, se reagrupó y lideró a los compañeros en una carga precipitada directamente al centro persa. Los mercenarios griegos, amenazados en el flanco, pronto cayeron en desorden, y la falange macedonia pudo reanudar su avance. Alejandro luchó camino hacia el gran rey, el propio Darío. En lugar de enfrentarse a este aparentemente loco e intrépido rey macedonio, Darío huyó del campo de batalla en su carro real. Mientras tanto, el ala izquierda macedonia, bajo Parmenión, estaba en una desesperada lucha contra lo mejor de la caballería persa. Si los persas podían romper aquí, podrían envolver al ejército de Alejandro y arrebatar la victoria de las fauces de la derrota. Pero Parmenión y sus tropas lucharon con tenacidad y continuaron manteniendo a los persas a raya. Cuando la noticia de que Darío había huido se extendió entre sus tropas, abandonaron la lucha e intentaron salvarse. La batalla se convirtió en una masacre. Ptolomeo, uno de los comandantes macedonios, dijo a Alejandro que había tantos persas muertos que sus hombres los habían usado para llenar un barranco profundo para poder cruzarlo. La batalla de Isos fue una victoria asombrosa para Alejandro, y entre los botines de la victoria estaban la esposa, la madre y los 3 hijos de Darío, todos capturados vivos y bien tratados por Alejandro. Con el ejército de campo persa en retirada, Alejandro se volvió ahora a someter los territorios occidentales del imperio. El año siguiente, 332, las ciudades costeras de Fenicia se sometieron a Alejandro, poniendo fin al poder naval persa en el Mediterráneo. Pero la ciudad-isla de Tiro resistió. Los defensores de Tiro lucharon valiente y hábilmente incluso cuando Alejandro comenzó a construir un terraplén hacia la isla, protegido por 2 torres de asedio gigantes, que ellos contraatacaron con bulotes. Pero después de 7 meses, las murallas de la ciudad fueron violadas y Tiro cayó. La mayoría de sus ciudadanos fueron asesinados o esclavizados. Gaza también fue tomada por asedio. Alejandro continuó a Pelusium, en el delta del Nilo, donde el gobernador persa de Egipto rindió toda la provincia a Alejandro, junto con el tesoro real. En Menfis, los sacerdotes de esta tierra antigua recibieron a Alejandro como su libertador del dominio persa, y lo coronaron faraón. A la desembocadura del Nilo, fundó una nueva ciudad, Alejandría. Luego, viajó al oráculo del desierto de Siwa, donde, según algunas historias, los sacerdotes lo recibieron como hijo de Amón, rey de los dioses. Alejandro regresó al este a Tiro, donde en el 331 a.C. recibió noticias de problemas en casa. A pesar de sus grandes victorias contra los persas, muchos griegos consideraban a Alejandro un tirano. El rey Agis de Esparta, con apoyo persa, ahora lanzó una revuelta contra Macedonia. Antipatro, el comandante de Alejandro en Grecia,
ya estaba lidiando con una rebelión en Tracia, pero rápidamente marchó al sur y se encontró con Agis en batalla cerca de la ciudad de Megalópolis. Incluso los legendarios espartanos ahora no eran rival para el poder militar macedonio. El ejército espartano fue aplastado. El rey Agis se encontraba entre los caídos. Con su base en Grecia segura una vez más, Alejandro avanzó hacia el corazón de Persia, buscando un enfrentamiento final con Darío. Recibió una carta del rey persa, ofreciéndole una fortuna en oro, a su hija en matrimonio y la mitad de su imperio a cambio de la paz. Pero las asombrosas victorias de Alejandro, todos los oráculos y aclamaciones, ahora lo habían convencido de que su destino era gobernar el mundo. Rechazó la oferta del rey persa. No quería la mitad del imperio. Iba a tomarlo todo. En el 334 a.C., Alejandro, el gobernante de 21 años del pequeño reino griego de Macedonia, lideró una invasión del vasto imperio persa. Las probabilidades parecían imposibles, pero gracias al dominio militar griego y el liderazgo intrépido de Alejandro, ganó 2 grandes batallas contra los persas, en el río Gránico y en Isos. Habiendo sometido las tierras persas al oeste del río Éufrates, ahora se dirigió al este hacia el corazón del imperio, buscando un enfrentamiento final con el rey persa, Darío III. Al recibir noticias de que un gran ejército persa, liderado por Darío, se había reunido en Gaugamela, cerca del moderno Mosul en Irak, se dirigió directamente hacia él. Esta era la última oportunidad de Darío para detener a Alejandro, y la oportunidad de Alejandro de aplastar el poder persa de una vez por todas. Darío había elegido luchar en terreno abierto, donde su ventaja numérica sería más significativa. Sus soldados también habían trabajado duro para despejar y allanar el terreno para hacerlo adecuado para los carros de guerra persas. Según estimaciones modernas, el ejército persa tenía entre 50 y 80.000 hombres y estaba formado por contingentes de todo el imperio: infantería de Siria y Babilonia, caballería de Armenia e India y Asia Central, hasta 200 carros con guadañas, incluso un puñado de elefantes de guerra. El ejército de Alejandro era más pequeño y pudo haber estado superado en número hasta por 2-1. Desplegó sus unidades en su formación habitual. En el flanco izquierdo, caballería tracia y Tesalia, comandada por Parmenión. En el centro, los veteranos macedonios de la falange, cada uno armado con su pica sarisa de 18 pies. En el flanco derecho, Alejandro con su caballería de élite, los compañeros, y su mejor infantería, los hipaspistas. Estas eran las unidades con las que Alejandro planeaba lanzar su ataque principal. Los hoplitas griegos formaron una segunda línea y apoyaron ambos flancos, que estaban angulados hacia atrás para guardarse contra el envolvimiento por los persas. La batalla comenzó cuando Alejandro lideró su ala hacia la derecha, un movimiento que tomó a los persas por sorpresa. ¿Podría Alejandro realmente estar intentando rodear su enorme ejército? Los persas reflejaron su movimiento, tomando tropas de su centro para flanquear a Alejandro y evitar que saliera del área que habían despejado para los carros persas. Pero la maniobra inusual de Alejandro era una trampa, para incitar a los persas a debilitar su centro. Cuando vio que había funcionado, ordenó a su caballería griega a cargar, para mantener a los persas fijos en su posición. Se desarrolló una batalla de caballería gigante en el ala derecha. Darío, mientras tanto, juzgando que este era el momento decisivo, desató sus carros. Pero los expertos lanzadores de jabalinas agrianos eliminaron a caballos y tripulaciones, mientras que la infantería griega abría pasillos, permitiendo que los carros pasaran inofensivamente. Ahora, Alejandro lideró a su caballería de los compañeros y partes de la falange macedonia en una carga precipitada directamente al debilitado centro persa, luchando camino hacia el propio Darío. La ferocidad súbita del ataque de Alejandro arrojó a los persas al pánico. El centro del ejército se rompió y huyó. El rey Darío mismo lideró la desbandada. Pero el ala izquierdo de Alejandro estaba en serios problemas. Parmenión, enfrentando un enorme asalto de caballería persa, estaba virtualmente rodeado. Jinetes indios y escitas incluso habían cabalgado a través de un hueco en la línea griega. Pero en lugar de girar y atacar a los griegos por detrás, habían seguido adelante para saquear su campamento. Parmenión envió un desesperado apelación a Alejandro pidiendo ayuda. El rey abandonó su persecución de Darío, se reagrupó y cargó contra el ala derecha persa. Fue la lucha más dura y sangrienta de la batalla, que cobró la vida de 60 de los compañeros de Alejandro.
Finalmente, cuando la noticia de la huida de Darío se expandió por el campo de batalla, los últimos jinetes persas se volvieron y huyeron. La batalla de Gaugamela fue una victoria asombrosa y completa para Alejandro. Según fuentes antiguas, perdió apenas unos cientos de hombres, mientras que los persas perdieron miles. Alejandro había puesto en fuga el gran ejército de Darío, y ahora el camino a Babilonia, la capital principal del imperio, estaba abierto. El rey macedonio entró triunfalmente en la gran ciudad, reconocido por los oficiales persas como su nuevo legítimo gobernante. Lo mismo ocurrió en la ciudad de Susa, donde Alejandro tomó ceremonialmente el asiento del trono real persa. En las montañas Zagros, en un paso conocido como las Puertas Persas, una valiente fuerza persa contuvo al ejército de Alejandro durante un mes. Los griegos finalmente encontraron un sendero montañoso que evitaba su posición, permitiéndoles sordear y aniquilar a los defensores. A principios del 330 a.C., Alejandro llegó a Persépolis, la capital ceremonial del imperio. Alejandro quería aparecer como un liberador para los persas, como un sucesor legítimo del rey Darío, pero ahora ordenó que Persépolis fuera saqueada y quemada. Castigo por la invasión persa de Grecia y el quemado de los sagrados templos de Atenas en el 480 a.C. Alejandro ahora se dirigió al norte hacia Media, donde Darío se había refugiado en la ciudad real de Ecbatana. Alejandro estaba determinado a capturar a Darío, pero el rey fugitivo huyó al este en esperanza de levantar un nuevo ejército en las provincias de Partia, Bactriana y Sogdiana. No estaba destinado a ser. Mientras Alejandro se acercaba, el rey persa fue asesinado por uno de sus propios gobernadores, Besos, quien luego se proclamó nuevo gobernante del imperio. Alejandro dio órdenes de enterrar a Darío en las tumbas reales de Persépolis junto a sus ancestros. Luego pausó para organizar su vasto nuevo imperio. Alejandro nombró virreyes para gobernar las provincias en su nombre, manteniendo a varios persas que habían jurado lealtad en sus puestos. También permitió a las tropas griegas que lo desearan regresar a casa. Luego reanudó su marcha al este. Su objetivo: encontrar y matar al usurpador Besos, someter las provincias orientales del imperio y llegar al borde lejano del mundo. En el 330 a.C., Alejandro continuó su marcha al este. Su objetivo: encontrar y matar a Besos, un usurpador persa que afirmaba ser el rey legítimo, y someter las provincias orientales del imperio. Alejandro se dirigió primero a Aria, hoy parte de Afganistán, donde el sátrapa persa Satibarsanes había iniciado una revuelta después de fingir inicialmente someterse a Alejandro. La rebelión fue aplastada y Satibarsanes muerto en un duelo singular por un oficial de caballería griego. Cerca, Alejandro fundó la ciudad de Alejandría de Aria, moderna Herat, una de alrededor de una docena de ciudades que Alejandro eventualmente fundaría, casi todas llevando su nombre. Alejandro marchó hacia Frada. La corte macedonia tenía una larga tradición de conspiraciones y asesinatos. 6 años antes, el propio padre de Alejandro, el rey Filipo, había sido asesinado por su guardaespaldas. Ahora le informaron que Filotas, comandante de su caballería de los compañeros, había descubierto un plano para asesinar a Alejandro, pero lo mantuvo en secreto. Filotas y su padre Parmenión se encontraban entre los comandantes más respetados de Alejandro y habían desempeñado papeles cruciales en todas sus grandes victorias. Pero cuando Filotas confesó bajo tortura, Alejandro lo hizo ejecutar. Luego envió asesinos de regreso a Ecbatana, donde Parmenión era gobernador, para matarlo antes de que incluso se enterara de la muerte de su hijo y tuviera la oportunidad de volverse contra Alejandro. En el 329, Alejandro reanudó su persecución de Besos. En ruta, fundó la ciudad de Alejandría de Aracosia, moderna Kandahar, en el sur de Afganistán. Cuando llegó a Kunduz, Besos fue traicionado por sus propios hombres y entregado encadenado. Alejandro lo envió de regreso a Persia para su ejecución como regicida. Alejandro empujó hacia el moderno Tayikistán, donde los sogdianos se levantaron contra él. Tuvo que repeler ataques de tribus locales y tomar varias ciudades por asalto. En las orillas del río Yaxartes, fundó la ciudad de Alejandría Escate, que significa Alejandría, la más lejana, llamada así porque finalmente había llegado al límite del imperio persa. Esta frontera era frecuentemente atacada por nómadas conocidos por los griegos como escitas. Alejandro los atrajo a una batalla decisiva cerca del Yaxartes. El resultado fue una victoria aplastante para el rey macedonio que puso fin a las incursiones. Pero la lucha contra las tribus bactrianas y sogdianas continuó.
frustrando a Alejandro y atándolo en una difícil guerra de guerrillas. Para entonces, muchos de las tropas macedonias estaban descontentas con Alejandro. La mayoría no había visto sus hogares en años, pero su rey parecía empeñado en una conquista sin fin. Lo que era peor, había comenzado a adoptar los rituales y la vestimenta de su derrotado enemigo persa, costumbres que consideraban afeminadas y decadentes. En Maracanda, la moderna Samarcanda, después de una furiosa discusión borracha, Alejandro mató a Clito el Negro. Clito había sido uno de los mejores generales de Alejandro y el hombre que le había salvado la vida en la batalla del Granico. Alejandro estaba lleno de remordimientos, pero su creciente arrogancia estaba alienando a más y más viejos camaradas. Cuando intentó que sus compatriotas realizaran el ritual persa tradicional de la prosquinesis, postrarse ante el rey, cruzó una línea. Para los griegos esto era blasfemia. Solo un dios era digno de tal respeto, y Alejandro se vio obligado a retroceder. En Bactria se descubrió otro complot para asesinar a Alejandro. Esta vez el cabecilla era un paje real, uno de los hijos de la nobleza macedonia que atendía al rey. Hermolao se había amargado mortalmente hacia Alejandro por una injusticia percibida. Él y sus cómplices fueron torturados y luego apedreados hasta la muerte. Calístenes, el historiador oficial de Alejandro, también fue implicado en la conspiración. Fue arrojado a prisión, donde luego murió. Ese verano, en el 327, según la leyenda, Alejandro quedó cautivado por la belleza de Roxana, hija de un lord bactriano. Su matrimonio también fue un movimiento político sensato, que ayudó a poner fin a la revuelta local contra su gobierno y le permitió continuar su avance hacia el moderno Pakistán e India. Alejandro se preparó ahora para someter las provincias más orientales del imperio persa, que aún no habían reconocido su realeza. Para hacerlo, primero tendría que cruzar las montañas del Hindu Kuch y llegar al valle del río Indo. Avanzando en 2 columnas, su ejército ganó una serie de escaramuzas contra los aspacios y asacenos, mientras se abrían camino hacia lo que ahora es el valle de Swat, del norte de Pakistán. Después de un feroz asedio, Alejandro tomó la capital asacenia de Masaga. Según la leyenda, estaba gobernada por una hermosa reina, Cleofis, quien le dio un hijo a Alejandro y se le permitió conservar su trono. El gobernador de Taxila, cerca del moderno Islamabad, había formado una alianza con Alejandro. Juntos, marcharon para enfrentarse a Poro, rey de los Pauravas, en la batalla de Lidaspes. Fue la batalla más costosa de Alejandro, ya que los elefantes de guerra de Poro infligieron terribles bajas entre los griegos. Pero a pesar del liderazgo intrépido de Poro, la batalla terminó en una victoria decisiva para Alejandro, ganándole el control del Punjab. Alejandro quería presionar más en la India, para llegar al gran río que los geógrafos griegos antiguos decían que formaba el borde del mundo. Pero en el río Éfasis, conocido hoy como el Beas, su ejército se amotinó. Sus hombres habían marchado miles de millas, librado incontables batallas y no habían visto sus hogares en 8 años. Habían oído rumores de ejércitos gigantescos esperándolos en la India. Se negaron a ir más allá. Alejandro estaba furioso, pero tuvo que dar la vuelta al ejército. Siguió los ríos del Punjab hasta el mar, un viaje que tomó 10 meses. En el camino, derrotó a los malios, pero mientras lideraba el asalto a su capital, fue herido en el pecho y casi muere. Al llegar a la costa, parte del ejército bajo Niarco abordó barcos y regresó a Persia por mar, navegando a través del estrecho de Hormuz y entrando en el Golfo Persa. Fue uno de los grandes viajes antiguos de exploración, ya que estas aguas habían sido previamente desconocidas para los griegos. Mientras tanto, Alejandro lideró al resto del ejército de regreso por tierra a través del desierto de Gedrosia, hoy en el sur de Pakistán. Pero el extremo calor y la escasez de fuera de alimentos y agua llevaron a un sufrimiento terrible entre su ejército. A su regreso a Persia, Alejandro ejecutó a varios de sus virreyes y gobernadores, hombres acusados de gobernar injustamente y robar templos y tumbas durante su larga ausencia en el este. En Susa,
organizó una magnífica boda masa de oficiales macedonios con 80 mujeres nobles persas, para fortalecer los lazos entre sus dos reinos. Alejandro mismo se casó con 2 princesas persas. También pagó todas las deudas de sus soldados y ordenó que 30.000 jóvenes de todo el imperio fueran entrenados en el arte macedonio de la guerra. Pero en Opis, sus tropas macedonias se amotinaron. Estaban ofendidas por la aparente preferencia de Alejandro por los consejeros persas y costumbres persas. Alejandro hizo ejecutar a los cabecillas y pronunció un discurso a los hombres recordándoles las glorias que habían ganado juntos, lo que llevó eventualmente a una reconciliación emocional. En Ecbatana, el amigo más cercano y de mayor confianza de Alejandro, Hefesteón, murió de fiebre. El rey estaba afligido, pasó días sin comer y ordenó un periodo de luto público en todo el imperio. Alejandro libró una campaña exitosa contra los asaltantes de montaña de Cosea, a los que ni siquiera los reyes persas habían podido someter. Al regreso a Babilonia, fue recibido por embajadas de pueblos lejanos, que vinieron a reconocer su grandeza: etíopes, libios, escitas europeos, lucanos, etruscos, galos e íbelos. La esposa bactria de Alejandro, Roxana, estaba ahora embarazada, pero mientras planeaba su próxima campaña, hacia Arabia y más allá, desarrolló una repentina fiebre y murió días después, con solo 32 años. La causa de muerte de Alejandro nunca se ha establecido. Puede haber sido malaria, cólera, tifus o veneno. Alejandro murió invicto en batalla. Su reputación como comandante militar brillante, intrépido y audaz permanece intacta. Su campaña de 10 años creó uno de los imperios más grandes jamás conocidos, que se extendía desde Grecia hasta Pakistán. Pero era vasto e inestable, mantenido unido solo por su propio genio y nombre. Alejandro no dejó planes para su sucesión, y sus generales pronto comenzaron a luchar entre sí para tallar sus propios imperios. En las guerras de los Diádocos, la viuda de Alejandro, Roxana, y su hijo pequeño fueron asesinados. Su propio sarcófago de oro, en ruta a Macedonia para su entierro, fue secuestrado y terminó en Alejandría, en Egipto. Hoy su ubicación continúa siendo uno de los grandes misterios sin resolver del mundo. Pocos hombres han tenido tal impacto en el curso de la historia como Alejandro Magno. Los impresionantes logros de su corta vida iniciaron la era helenista, mientras las ideas griegas se extendían por el territorio de su antiguo imperio, fusionándose con las tradiciones locales para desencadenar nuevos desarrollos en arte, ciencia, gobierno y lenguaje. Algunos de los reinos sucesores de su gran imperio fueron de corta duración, otros perduraron por siglos, pero todos a su vez caerían ante nuevas fuerzas y en el oeste ante el poder increciente de Roma.